Gracias, presidente. Señora ministra de Administración Territorial, el señor Rubalcaba fue el que calificó su gobierno como el gobierno Frankenstein, precisamente por depender de los independentistas y de los terroristas. El señor Rubalcaba hoy no apoyaría y no estaría del lado de su gobierno. Muy buenas tardes a todos, señor Bolaños. Me alegro sinceramente que ya esté recuperado y que pueda estar hoy aquí participando en esta sesión de control. Bienvenido. Señor Bolaños, como ministro de la Presidencia, usted es responsable de dos ámbitos decisivos para un gobierno: la coordinación interministerial y, en segundo lugar, la calidad de la actividad normativa. Entendemos que no es fácil coordinar un gobierno con 22 ministerios, el gobierno más grande y más caro de la democracia española, y entendemos que no es fácil coordinar un gobierno con 43 ministros que han ido entrando y saliendo al antojo del señor Pedro Sánchez a lo largo de todo este tiempo. Pero aún así, siento decírselo, su labor de coordinación ha sido nefasta. Y por eso le pregunto, ¿ha coordinado usted la lucha de poder entre las ministras de Podemos I y Podemos II? ¿Ha coordinado usted los ataques de la ministra Belarra a su decreto de sequía? ¿Ha coordinado usted los ataques del ministro de Consumo al campo español y cómo después fue desautorizado por ministros de su propio gobierno e incluso del propio presidente? ¿Ha coordinado usted que dos ministras presenten una reforma contradictoria del mismo artículo de la misma ley y lo publiquen en el diario, en el Boletín Oficial del Estado? ¿Ha coordinado usted a los dos bandos de ministros y ministras enfrentadas en las manifestaciones del 1 de mayo y del 8 de marzo? Podría seguir así durante horas, pero el tiempo comprenderá que no me lo permite. Son enormes, muchísimas las contradicciones y los enfrentamientos internos de este gobierno. Y por eso mucha gente en nuestro país cree que España tiene un gobierno roto, un gobierno que ya no funciona. Lo único que coordina usted, señor Bolaños, son los ataques a la oposición y al presidente de mi partido. Este gobierno solo es eficiente en esa cuestión, en el insulto y en la descalificación. En eso usted es el mejor, no hay ninguna duda. En cuanto a la otra de sus funciones, señor ministro, usted es responsable del desarrollo del programa legislativo y de la calidad de la actividad normativa del Gobierno. Atienda, porque si no luego igual no puede contestarme y va a tener que leer lo que traiga escrito. Es usted el responsable del desarrollo del programa legislativo de su Gobierno y de la calidad normativa del Gobierno. Eso significa que es usted responsable, junto al presidente Sánchez, de la nefasta agenda legislativa de este Gobierno. Una agenda legislativa autoritaria, una agenda legislativa oculta, una agenda legislativa incompetente. Vamos por partes. Señorías, su forma de legislar es absolutamente autoritaria. Lo ha demostrado desde el primer momento. Ya usted demostró en un primer momento sus tics autoritarios durante la pandemia, cuando era usted secretario general de la Presidencia, con aquellos decretos del estado de alarma que, como sabe, fueron anulados y declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Llegaron ustedes incluso a cerrar ilegalmente el Congreso de los Diputados y también el Senado, lo recuerda. Pero es que desde entonces han sustituido el procedimiento legislativo ordinario por el abuso del decreto ley. Un abuso permanente del decreto ley. Señor Bolaños, ustedes han convertido la excepción en la regla general, de forma que hoy 1 de cada 2 iniciativas legislativas de su Gobierno son aprobados mediante decreto ley. Hablamos de un total de 132 decretazos en 4 años, más que Aznar en 8 años y más que Felipe González en 14. Eso es el sanchismo. Ha batido usted el récord de aprobar el mayor número de decretos ley de la historia de nuestro país en el menor tiempo posible. Y no por razones de extraordinaria y urgente necesidad, no, sino por conveniencia política y por el autoritarismo de su jefe. Además, señorías, su verdadero programa legislativo ha estado permanentemente oculto. Y usted lo sabe. Este Gobierno tiene 2 agendas legislativas. La que presentaron a las elecciones generales, que fue votada por parte de los españoles, y otro programa que han ido ustedes desarrollando de forma opaca, de forma oscura, y que no han explicado a nadie. A nadie no, a algunos sí.
Con Otegi, de Bildu, y con los señores de Esquerra Republicana sí que hablaron ese programa legislativo oculto. Y usted ha sido, precisamente usted, el encargado de desarrollar esa agenda oculta que han pactado con el señor Otegi y con los independentistas. Ese fue el verdadero precio de la investidura del señor Pedro Sánchez. Mirando en retrospectiva, se pueden ver claramente las costuras de sus acuerdos, las costuras de este gobierno de coalición, como diría el señor Rubalcaba, de este gobierno Frankenstein. Se puede ver su programa legislativo real, el que no votó nadie, el que no presentaron a las elecciones. Empezaron con los indultos a los políticos condenados. ¿En qué parte de su programa electoral aparecían los indultos, señor Bolaños? En ninguna. Y luego vinieron las múltiples reformas del Código Penal. Eliminaron el delito de sedición, abarataron el delito de malversación y así hasta un total de 17 reformas en apenas 5 años. ¿En qué parte de su programa electoral, repito, aparecían estas reformas? Se lo digo yo porque sé que usted no contesta nunca a nada, en ninguna. Engañaron a todo un país. Este gobierno ha reescrito el Código Penal de la mano de Bildu y de los independentistas. Y por último, señor Bolaños, su programa legislativo, le decía, ha sido también incompetente. Ustedes no solo hacen malas leyes, es que hacen las leyes mal. Su incapacidad legislativa, su mala praxis, sus incontables y repetidos errores pasarán a las páginas más negras del parlamentarismo español. Y el buque insignia de todos esos errores ha sido la mal llamada ley del solo sí es sí. Primero por negligencia y después por soberbia al negarse durante meses a reformar esa ley. Han humillado a las víctimas de agresiones sexuales. Han puesto en la calle a más de 100 violadores y pederastas. Están en la calle, ahora, en estos momentos, dispuestos a reincidir. Y han rebajado las condenas a más de 1000 agresores sexuales que se han beneficiado de la incompetencia y de la soberbia del gobierno de Pedro Sánchez. Señor Bolaños, ¿esta es la calidad normativa por la que usted debería velar? ¿Esta es la calidad normativa que usted debería garantizar? ¿Le parece que han hecho bien su trabajo? ¿No van a pedir disculpas a las víctimas? ¿Usted va a seguir llamándole a esto daños colaterales? Señor Bolaños, sabemos que políticamente no tiene ningún pudor el gobierno del que usted forma parte. Y usted como parte de ese gobierno. Todos vimos el bochorno del que fue protagonista el pasado 2 de mayo. Usted, permítame que se lo diga, hizo el ridículo. Que Bildu, un partido con las listas manchadas de sangre, siga siendo socio preferente de Sánchez y vaya a seguir siéndolo. Si Pedro Sánchez sigue siendo presidente de gobierno, es la mejor prueba de ello. Hoy le hemos preguntado a Sánchez si va a mantener los acuerdos con Bildu y esta bancada preguntaba sí o no. Y Sánchez no contestó. Y el que calla, señor Bolaños, el que calla otorga. Esta mañana amanecimos con la noticia de que los 7 asesinos condenados renunciaban a ir a las listas. Está por ver si lo cumplen. Pero no deja de ser llamativo que Bildu, señor Bolaños, sea más sensible a la indignación social de los últimos días que el Partido Socialista del que usted forma parte, que no se atrevió a pedirle a Bildu que lo sacasen de las listas. Acabo ya. Señor Bolaños, es usted el principal responsable de la descoordinación en la que vive instalada este gobierno y es también usted el responsable de su agenda legislativa, autoritaria, opaca y llena de errores. Señor Bolaños, no sé si es usted todavía el ministro de la Presidencia o si se ha convertido ya en el ministro de la incompetencia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Buenas tardes a todos y a todas, señorías. Le agradezco mucho sus buenos deseos sobre mi salud. Se lo agradezco de verdad, de corazón. También, ahora con algo más de ironía, le agradezco su tono, siempre respetuoso, siempre pausado, siempre elegante, siempre elevado, siempre constructivo, con el que siempre se refiere a mí, con ataques muy personales, cuando yo nunca jamás me refiero a usted. Quizá porque tendría que recordar su nombre para referirme a usted, pero es que no lo hago nunca. Y por tanto me resulta Señoría, muy silencio. curioso que me acuse a mí de faltarle al respeto cuando ni me refiero ni le menciono a usted. Y sobre todo, y aquí vuelvo a no tener ninguna ironía, le agradezco mucho la oportunidad que me da de poder exponer el trabajo de este Gobierno, de poder hablar de la obra legislativa de este Gobierno y, por tanto, gracias de verdad. Vamos a hablar de lo que ha hecho este Gobierno y de lo que vamos a seguir haciendo todo el tiempo que nos den confianza los españoles. Y hablemos también, reitero las gracias por darme la oportunidad de hablar de la gestión del Gobierno, hablemos también de los derechos de las mujeres. Hablemos por un rato. ¿A usted le parece que cuando hemos igualado los permisos de paternidad y de maternidad a 16 semanas para los padres y para las madres en este país, ¿a usted cree que le va mejor con nosotros en el Gobierno o con ustedes cuando gobernaban? O también cuando hemos garantizado, escúchenlo bien, señores del Partido Popular y de la ultraderecha, allí donde estuviere, cuando hemos garantizado a las mujeres que puedan elegir con total libertad sobre su propio cuerpo, ¿usted cree que le va mejor con este Gobierno socialista o con el Gobierno suyo, siempre recortando los derechos de las mujeres? Porque ustedes se opusieron a la ley del divorcio, se opusieron a la ley de violencia de género, se opusieron a la ley de igualdad, se opusieron a la ley del aborto. Y no solo se opusieron, las recurrieron en el Tribunal Constitucional para tumbar esos derechos de las mujeres. ¿Ustedes creen que les va mejor a las mujeres con este Gobierno o con ustedes cuando gobernaban? ¿Ustedes qué creen? Mire. Un momento, señor ministro, espere un momento. Señorías, por favor. Un poco de silencio. Tampoco. Señor ministro. Muy bien, gracias, señor presidente. Tampoco son 3 millones euristas las personas que tienen más dificultades en nuestro país. Para ustedes seguro que resultan invisibles, pero hay 1.700.000 personas en España que reciben el ingreso mínimo vital. ¿Sabe para qué? Para que seamos un país digno donde no haya pobreza, sobre todo pobreza infantil. ¿Ustedes creen que a este 1.700.000 personas les va mejor con un Gobierno progresista o con ustedes cuando les tenían totalmente orillados y olvidados? Pues mire, le tengo que decir que la mayoría de los ciudadanos de este país están de acuerdo con las medidas que ha adoptado este Gobierno para facilitarles la vida. A todas esas medidas de avance social, ustedes han votado en contra. Todas, sin excepción. O las han recurrido, o peor aún, prometen derogarlas, es decir, hacernos retroceder una década de nuevo al momento en el que ustedes gobernaban con crueldad social, que era lo que hacía el Partido Popular cuando gobernaba. Por tanto, le agradezco una vez más que me dé la oportunidad de hablar de la gestión del Gobierno, de la acción del Gobierno y de la coordinación del Gobierno, porque se resume en una frase bien sencilla. Cuando ustedes gobernaban, la gente esperaba con miedo los consejos de ministros. Ahora que gobernamos nosotros, la gente espera con esperanza los consejos de ministros porque habrá avances sociales siempre. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Bolaños, ya le dije que atendiese, que si no tendría que leer lo que le han escrito en Moncloa esta mañana. Y, mire, una vez más usted se ha olvidado de contestar. Y mal que le pese, usted de momento es el ministro de la Presidencia, es el de la incompetencia, pero es el de la Presidencia. Esto es una sesión de control. Yo pregunto y usted contesta. Esta es la dinámica. Ya sé que no conoce mi nombre, ni falta que le hace. Pero estoy aquí en representación
en representación de los gallegos que me han votado. Primero, como diputado en el Parlamento de Galicia, 48% del voto obtuvimos, el Partido Socialista, tercera fuerza política, lo siguiente es ser extraparlamentario, y después ese Parlamento donde tenemos mayoría absoluta es el que me designó senador por designación autonómica. Dice usted que no vemos la España real. En la España real, ¿sabe usted de qué se habla? Se habla del bochorno de la ley del solo sí es sí, y se habla del asco que siente la gente al verles a ustedes pactar con Bildu, un partido que tiene las listas manchadas de sangre. Y la España real, señor Bolaños, es la que paga el queroseno con el que vuela el Falcon del presidente, que no pisa la España real. Señorías, los autónomos, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, esa es la España real que ve a este gobierno como un problema más. Mire, llegaron ustedes al gobierno con la bandera del no es no, pero pasarán a la historia como el gobierno del sí es sí. Eran ustedes el gobierno del no es no. ¿Recuerdan sus promesas electorales? No gobernaremos con Podemos porque no dormirían tranquilos. No a indultar a políticos condenados, no a rebajar las penas por corrupción, no a que Puigdemont siga en libertad, lo decía Sánchez, no a eliminar el delito de sedición, no a pactar con Bildu. ¿Cómo era aquello? Si quieres se lo digo 5 veces o 20. Con Bildu no vamos a pactar, no al abuso al decreto ley, no a subir los impuestos. Sánchez hasta llegó a decir no al uso del Falcon. Pero ustedes se han convertido en el gobierno del sí es sí. Sí a depender de la extrema izquierda, del independentismo y de los terroristas. Sí a indultar a políticos condenados y a reducir las penas de corrupción. Sí a pactar todo con Bildu, un partido con asesinos en sus listas. Sí a permitir que más de 1000 delincuentes sexuales salgan antes de tiempo a la calle. Sí a 26 subidas de impuestos. Sí a copiar las propuestas del Partido Popular cuando estamos en un atolladero. Sí a la mentira, sí a la ocultación, sí a la desvergüenza. Ese es el resumen de su legislatura. Mire, señor Bolaños, y acabo ya, señor ministro de la incompetencia, si en este país solo pudiesen votar los agresores sexuales, los violadores, los pederastas, si en este país solo pudiesen votar los malversadores, los corruptos, si en este país solo pudiesen votar los terroristas, los asesinos, los condenados por pertenencia a banda armada, Pedro Sánchez tendría mayoría absoluta, no, absolutísima. Gobiernan ustedes legislando para él. Muchas gracias, señoría.